Bueno muchachos, bienvenidos a esta segunda parte, en donde ya vamos a comenzar el tema de la conexión con la base de datos. Pero antes de hacer eso, tenemos que tener una base de datos. Es por eso que recuerden que deben descargar la versión de WAMP 3, cualquier subversión de la rama 3 de WAMP Server. Y una vez que hayan hecho eso, lo hayan instalado con el siguiente, ustedes van a ser capaces de acceder a MySQL mediante una interfaz gráfica. Es por este motivo que en este caso yo les voy a dejar en la descripción de este video la base de datos que se llama recursos humanos-dsi. Simplemente hay que arrastrarla y soltarla y esto se va a importar automáticamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a iniciar el WAMP Server. Entonces WAMP Server 64 lo iniciamos. Me voy a confirmación, le decimos que sí. Recuerden que esto no tiene una vista en sí como ventana, sino que simplemente en el System Tray que está abajo se empiezan a iniciar los servicios, entonces pasa de estar rojo a amarillo y finalmente hacia verde. En este caso aún no ocurre, pero cuando ya esté en verde, MySQL va a estar listo para que nosotros lo podamos utilizar mediante su interfaz gráfica PHPMyAdmin. Acaba de cambiar de color, por lo tanto ya podemos acceder a él. Así que recuerden que esto se hace mediante el navegador. Entonces, voy para acá, localhost. En mi caso 8088, en su caso nada, va a ser solamente localhost /phpMyAdmin. Aquí nos va a llevar hacia la base de datos, yo tengo bastante al lado izquierdo. Sin embargo, vamos a crear una nueva base de datos, es necesario para poder hacer la importación. Entonces base de datos, la verdad el nombre no va a tener mucha influencia. Sin embargo, le vamos a poner el mismo nombre que trae el archivo que les voy a enviar. No va a influir, si le ponemos otro nombre va a ser exactamente lo mismo. Entonces le vamos a poner crear. Vamos a tener una base de datos vacía en donde podemos hacer tablas u otras cosas. Sin embargo, simplemente vamos a importar lo que yo les voy a dejar en la descripción, que es la base de datos. Entonces la vamos a tomar y la vamos a ir a dejar a la interfaz. Suelta aquí los archivos, los soltamos. Y cuando esté el visto bueno, recargamos la página. Oh, me sacó de la base de datos. Bueno, vamos a buscarla de nuevo. Recursos humanos, DSI. Ahí está. Ahí se importó la tabla trabajador, que ya viene con un registro. Ojo. Y tiene los mismos campos que nosotros vimos en el formulario en el video anterior. Entonces, simplemente va a ser hacer la conexión. Así va a ser en la prueba. Se les va a entregar lo que es esta tabla, por así decirlo. Y en el examen lo mismo. Se les va a entregar la tabla. No la van a tener que hacer ustedes a mano. Ya tenemos la base de datos, es cosa de ahora ir a conectarnos desde Java. Y para eso el componente fundamental para realizar la conexión es crear una clase de conexión que se ocupa de tener todas las credenciales para poder entrar, tener la IP también, en donde queda el servidor de base de datos y poder conectarse a ella. Después esta utilidad va a ser utilizada desde otra clase que se llama loadDAO, que contienen las consultas SQL. Vamos a seguir separando esto en distintos packages. A este package le vamos a poner BD, base de datos, y dentro va a contener una clase llamada conexión. Esa es la clase conexión en donde nosotros vamos a comenzar a primero ordenar esto, porque necesitamos varias cosas para hacer la conexión en sí. Por ejemplo, vamos a necesitar primero hacer algunos import dentro de esta misma clase. Y lo vamos a hacer inmediatamente. Primero vamos a hacer dos import. Import java.sql.connection. Segundo, import java.sql.driverManager. Ambas utilidades nos van a ayudar para hacer la conexión. Uno representa la conexión en sí, que es este paquete que tengo seleccionado, que viene dentro de Java. Lo mismo que el Driver Manager, pero este es para realizar la conexión hacia el primer paquete que tengo, ¿ya? Pero ahí vamos a ver cómo se utiliza. Antes que sigamos, es muy importante saber a qué base de datos nos vamos a conectar, ya que el mismo código nos puede servir para diferentes bases de datos. En este caso, nosotros nos vamos a conectar a MySQL. Es por ello que dentro de la librería del proyecto vamos a necesitar importar una más. Entonces le vamos a poner libraries, add library. Y dentro de esta versión de NetBeans ya viene el driver que necesitamos para hacer la conexión. Eso es el driver. Entonces lo vamos a buscar acá y se llama MySQL JDBC Driver.
Si es que no les aparece listado por algún motivo, es que no están ocupando la misma versión de NetBeans y es necesario que ocupen la misma. MySQL JDBC Driver. Agregar librería. Ya, con eso estamos. Este driver, que es código que tiene dentro, nos va a permitir hacer la conexión en sí. Ya, pero para ello necesitamos primero, la conexión, que la vamos a tener acá. Private connection, de tipo connection, y se va a llamar conexión. Segundo, private string, y en este caso el host, o en donde queda finalmente nuestra base de datos. Nuestra base de datos podría quedar en China, podría quedar en Perú, en Estados Unidos, en cualquier otra parte, y para ello se le asigna una IP. Como nuestra base de datos queda en nuestro mismo computador, simplemente le decimos localhost. Vamos a tener también una variable para el usuario para poder entrar. Siempre para poder entrar al phpMyAdmin se requiere usuario y contraseña. En este caso solamente tiene usuario, porque la contraseña está vacía. Entonces, el usuario acá se llama root. Y la contraseña, el password, se llama... Bueno, no tiene nombre, así que no se llama de ninguna manera. Simplemente vacío, no tiene password. Ojo, no lo dejen con un espacio. Tiene que ser totalmente vacío, porque el espacio también representa un carácter. Y el nombre de la base de datos. Vamos a poner en este caso nombre BD. ¿Cuál es el nombre de la base de datos? Bueno, vamos a volver acá. El nombre de nuestra base de datos se llama recursos-humanos-DSY. Entonces, vamos a decir recursos-humanos-DSY. Ese es el nombre de nuestra base de datos. Con todas esas credenciales vamos a saber a dónde conectarnos. Pero para ello necesitamos un último string que se llama la URL de conexión. Y esto varía dependiendo del motor y tiene uno u otro formato que han impuesto los mismos dueños del motor de base de datos. Entonces no siempre va a ser el mismo y no siempre tienen un carácter lógico para poder explicarse. Pero en este caso se explica de la siguiente manera. La cadena de conexión primero llama a lo que es el driver, el JDBC, ¿ya? El Java Driver, esto es el Java Database Connector, eso significa JDBC. O sea, del conector, la base de datos MySQL. Y MySQL, después, // Le concadenamos acá el nombre del host, seguido de el nombre, un slash, y el nombre de la base de datos. De eso se compone la URL, ¿ya? Y es así el cómo Java sabe a dónde tiene que conectarse. Que tiene que ir a esa IP y apunta más directamente a esa base de datos, ¿ya? Con todos esos parámetros ya configurados, vamos a proceder a utilizar un método, a crear un método llamado conectar. Este método simplemente va a abrir la conexión y va a ser responsabilidad del que la abra, después cerrar la conexión, porque de otra manera se queda gastando recursos. Entonces, vamos a tener un método público que va a retornar la conexión. Y la conexión es de tipo connection. Entonces va a retornar una conexión. Se va a llamar conectar. O podríamos llamarlo open también porque abre la conexión. Y como cuando nosotros nos conectamos a una base de datos, la base de datos puede estar en cualquier lugar y se hace a través de la red, la conexión, esto puede fallar. Como puede fallar, vamos a necesitar una herramienta que nos permita controlar los errores. Para eso tenemos al try catch. Try catch tabular y se hace el try catch. Si es que se cae, vamos a poner un shout acá para saber por qué se está cayendo. Vamos a poner error de conexión, y le vamos a incluir el mensaje que va a venir desde Java para tener indicios del por qué se está cayendo. Y en el try tenemos dos cosas. Uno, cargar la librería, esta que importamos en libraries, y esto se hace de la siguiente manera: class.forName. Y acá necesita la ruta que ha definido MySQL para su paquete de driver, que tiene la siguiente estructura: com.mysql.jdbc.driver. Y de él necesitamos una nueva instancia. Habiendo hecho eso, se va a cargar en memoria el driver, lo que le va a permitir a Java utilizarlo, ¿ya? Para eso sirve esa línea de código.
Y lo segundo es hacer la conexión ahora, utilizar la URL, el host, el usuario, el nombre de la contraseña para poder conectarnos. Y eso se hace primero diciéndole dónde se va a almacenar la conexión, que va a ser en esta variable que tengo acá. Segundo, lo vamos a igualar a, desde el driver manager, vamos a utilizar un método que se llama getConnection. Y este recibe dos cosas. Recibe la URL, que ya la tenemos. Se me borró. Recibe la URL. Ahí sí. Coma. Recibe el nombre de usuario, this.usuario. Y recibe el password. La URL lo vamos a dejar también con this para mantener un equilibrio en el código que estamos haciendo. Si estamos utilizando el this, utilicémoslo en todo, si no, en ninguna parte. De esa manera ya tenemos la conexión hecha. Cuando llamemos al método conectar, va a dejar la conexión en esta variable que está acá. Y alguien la va a poder llamar. Sin embargo, falta el return acá. Entonces acá hacemos un return de this.conexión. Hay dos variantes. Puede venir completa o puede venir nula, pero de eso se va a encargar la otra capa que lo llame. En lo que es la clase de conexión la vamos a dejar con lo mínimo, que es esto, ¿ya? Para no alargar tanto el código. Podríamos hacer un método cerrar, etcétera, pero vamos a tratar de tomar todo lo que hay y reducir el código lo más posible, ¿ya? En eso estoy tratando de hacer yo para poder entregarle esta materia a ustedes. O sea, la idea es hacer lo mismo que sería con más código con menos, ¿ya? Porque acá podríamos tener muchos más métodos, muchas más cosas, etcétera, pero lo vamos a reducir al mínimo y que consigamos el mismo resultado. Esa es la idea. Con esto la clase de conexión queda lista. Faltan las demás capas, que sería el DAO, que hace uso de esta clase de conexión para obtener la conexión con el método conectar. Pero eso va a ser fruto del próximo video tutorial. Así que llega hasta acá. Asegúrense de que tengan todo correcto para poder seguir el siguiente video.